Moses Israel Finley. Uso y abuso de la historia. Capítulo 10. Esparta. 1. La Esparta que consideraré aquí es la comprendida en un periodo de tiempo bastante restringido, a saber, desde la mitad aproximadamente del siglo VI hasta la batalla de Leuctra, reñida en el año 371 a.C. Se excluye, por tanto, la historia primitiva, aparte de unos pocos sucesos y líneas de desarrollo generales, por estimar que la información que obra en nuestro poder es por entero ficticia, sobre todo cuanto se refiere a Licurgo. Que todos los intentos que se han realizado para reconstruir en detalle tal historia primitiva, con nombres y fechas exactas, descansan en principios metodológicos enteramente infundados, y que la concentración excesiva en un supuesto y distante origen resuelto en un período legendario de migraciones constituye por igual un errado método. De otra parte, me detengo en Leuctra porque acepto la tradición helena prácticamente unánime en lo que toca a un cambio cualitativo acaecido en la primera mitad del siglo IV. Con posterioridad y a pesar de ciertas continuidades, Esparta volvió a transformarse en un nuevo tipo de sociedad. Todo esto significa mi aceptación de la tesis según la cual el pivote decisivo de la historia espartana se manifestó en el reinado de León y Agacicles o en fechas muy cercanas a este. Esto es, poco después del año 600 a.C., como culminación de una crisis vieja, quizá de una centuria, en la que la llamada Segunda Guerra Mesénica fue el principal suceso catalizador y que trajo a la luz persistentes amenazas y revolucionarias potencialidades. Mucho es lo que sobre tal guerra ignoramos, por no decir lo que es legendario, pero la poesía de Tirteo, contemporánea a ella, es ilustradora. La tal muestra que el ejército espartano se hallaba en un estado de desorden y conmoción, como no encontraría parecido después en el período clásico, que la comunidad misma era presa de la estasis y que el mito de Licurgo aún no se había generalizado. Después de que la guerra fuese por fin ganada, se introdujeron cierto número de reformas políticas, económicas e ideológicas. No sé con qué celeridad verían estas la luz, punto sobre el que volveré después, ni quién las patrocinaría. Mas el resultado final es esa Esparta que constituirá una estructura única en el orbe heleno, lo que la Esparta del poeta Alcmeo nunca llegó a ser. Acentúo la palabra estructura a fin de desviar esa atención excesiva concentrada en ciertos elementos del sistema y en lo que por lo regular los acompaña en la moderna bibliografía, esto es, una mística en torno a los dorios y el dorismo en general, y en particular unos pocos paralelismos cretenses que en gran medida no hacen al caso. A mi juicio, estos últimos son construcciones esencialmente engañosas, creadas en el siglo IV como teoría o propaganda política. Recuérdese que, en Aristóteles por lo menos, a estos fines figura también la ciudad de Cartago. Si las excavaciones del santuario de Artemisa Ortia fuesen tan esclarecedoras de la transformación de Esparta como se mantiene a veces, podríamos datar esa ruptura de la que hablamos en los comienzos del año 600 o varias décadas después, de acuerdo con la cronología más moderna de Borgman. No obstante, con excepción de la harto extraña desaparición del marfil en sus depósitos, no veo razones para sostener que la Artemisa Ortia proporciona evidencias con las que no se ha dado probar nada. La, entre comillas, evidencia que estaba más de moda aducir 10 o 20 años atrás, antes que hoy, resulta consistir en poco más que en juicios sumamente subjetivos sobre la calidad de la cerámica lacónica en los distintos períodos, sobre lo que los expertos no concuerdan. De otra parte, no sabemos si eran los espartanos mismos los que fabricaban esa cerámica o si la mayor parte de esta, toda acaso, era confinada a las manos de los periecos con bastante anterioridad al año 600
en cuyo caso la decadencia ya es de todas formas cuestión sin importancia, incluso si efectivamente pudiera colocarse a mediados del siglo VI. Nota a Periecos. Ciudadanos de las comunidades vecinas que, aunque probablemente fueran hombres libres en pleno uso de sus derechos al autogobierno local, eran súbditos espartanos en asuntos militares y de política exterior. Fin de nota. Además, si pudiera mostrarse que están en lo cierto quienes creen que fue el Éforo Quilón el gran, entre comillas, legislador de las reformas, entonces tendríamos una fecha segura en torno al 550, aunque no puedo imaginar cómo colmaríamos ese larguísimo intervalo que media entre el final de la Segunda Guerra Mesénica y el año 550. Como todo esto es en gran medida tangencial a mi tema, propongo obviar estos laberintos cronológicos y referirme a la que denominaré de manera taquigráfica Revolución del siglo VI. Permítaseme cualificar un poco esta revolución. Esquemáticamente y con bastante inexactitud, puede dividirse la estructura de la Esparta clásica en tres rúbricas generales. 1. La infraestructura de las asignaciones de tierra de los hilotas y los periecos, con todo lo que ésta comporta en relación al trabajo, la producción y la circulación de bienes. 2. El sistema de gobierno, incluida la organización militar. 3. El sistema ritual, los ritos de passage, el agogé, las divisiones por edad, la sisitía, etc. Notas. El término agogé es la apelación convencional que cubre el sistema en cuyo seno el Estado proveía la formación de todos los mancebos lacedemonios. Tal término cuenta con suficientes avales helénicos. El vocablo educación constituye, en su sentido moderno general, una traducción en exceso restringida. La sisitía eran los grupos de banquetes o cofradías de mesa a los que todos los varones espartanos pertenecían como condición necesaria de su condición de ciudadanos. Fin de nota. Estos aspectos se remontan a orígenes distintos e historias diferentes, los tales no se desarrollaron y mutaron en bloc, y no siempre tuvieron las mismas e inalterables funciones. La revolución del siglo VI constituyó en consecuencia un complejo proceso que comportó algunas innovaciones y muchas modificaciones y reinstitucionalizaciones de elementos que parecen haber sobrevivido inalterados, y empleo el término revolución en un sentido incluso más laxo del que tal vez sea usual, pero no lo hago de manera caprichosa. Es un sentido laxo porque no sugiero ni creo por un momento que el sistema político de la Esparta clásica se creara de una vez o ni siquiera en un solo reinado. Después de todo, la introducción de un ejército de hoplitas fue una de las condiciones necesarias y esa debe remontarse a comienzos del siglo VII, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mesénica. La institución de los hilotas era en algunos sentidos incluso más antigua, y no tenemos que desechar la posibilidad de que otros elementos fueran efectivamente introducidos o alcanzaran nueva prominencia en fecha tan tardía como el siglo V, cual sabemos que es el caso con algunas organizaciones del ejército. Por otra parte, no se trataba aquí de un sistema que sencillamente consiguiera de alguna forma evolucionar. Algunas innovaciones y modificaciones hubieron de introducirse de una sola vez, fuera en combinación o aisladamente. El Gran Retra, por ejemplo, refleja algo que en su clase era muy fundamental. Nota, el llamado Gran Retra, si es que fue auténtico, constituía una breve, casi gnómica promulgación legal de los primeros tiempos acerca del gobierno y en particular sobre el procedimiento legislativo.
Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre la fecha, pero la mayoría la colocan en el comienzo de la Revolución del siglo VI, como yo mismo hago sin abrigar ninguna duda. Fin de nota. En un sentido negativo, la prohibición de usar monedas de plata que pesaba sobre los espartiatas constituía, obviamente, otra decisión rotunda que alguien tomó en un determinado momento, y una decisión, incidentalmente, que con seguridad mayor que no en el caso de la generalidad, puede datarse casi exactamente en el tiempo de León y Agasicles. Al hablar de la revolución del siglo VI, en suma, estoy tratando de subrayar la necesidad de observar la estructura social y no los elementos aislados en su antigüedad o pervivencia. En mi argumentación incluyo la totalidad del sistema ritual, particularmente en lo que con bastante poca gracia yo mismo he llamado reinstitucionalización. Incluso porque si se diera el caso de que las formas rituales eran todas muy antiguas e inalteradas, eventualidad muy poco probable, su función dentro de la nueva estructura resultaba ser por necesidad y en sustanciales respectos nueva, en su efecto, aunque no siempre en su deliberada intención. Nadie pretenderá que la ceremonia de la flagelación desarrollada en época romana en el santuario de la Artemisa Ortia, cuando se edificó un gran teatro para comodidad de los espectadores, tenía una relación seria con aquel rito superficialmente similar del que nos habla Jenofonte. A priori, debemos suponer la misma discontinuidad funcional entre el siglo V y, por ejemplo, el VIII, y a veces contamos con evidencias que confirman esa suposición, cuál es el caso que pronto veremos de la cripteia. La Esparta clásica podía tener una apariencia arcaica o incluso prearcaica, pero la función de tales sobrevivencias es lo que principalmente nos importa, no el mero dato de la existencia de estas. Antes del reino de León y Agasicles, escribe Heródoto, los espartanos eran los peor gobernados, kakonomatatoi, de todos los griegos. Después volvieron al buen orden, eunomía. La traducción destruye el sentido pleno del juicio del historiador. Tanto las voces de eunomia como kakónomos caracterizan todo un modo de vida, no únicamente, o tal vez de ninguna manera, una forma de constitución. Nota. Eunomia se convirtió en una voz ambigua, de buen orden pasó a significar gobierno estable y el término eunomia pasó a ser a su vez el santo y seña de los propagandistas opositores al cambio político, en particular del cambio a la democracia. Fin de nota. Esa transformación fue la que constituyó la revolución del siglo VI. 2. Llegado a este estadio es mi deseo considerar la estructura como un tipo ideal. En cuanto sigue, además, no me he preocupado mucho de la exactitud de los textos individuales, a menos que creamos que el cuadro que los griegos nos han dejado de sí constituye una perfecta ficción. Pocos de los detalles serán de por sí cruciales para proceder a esa aprehensión del tipo ideal. Mi primer objeto de consideración son los ciudadanos adultos varones, los homoioi, como frecuentemente se les llamaba. De entrada habremos de tomar el término con todas sus connotaciones, los iguales. Nota, el hecho de que la voz homoioi aparezca por vez primera como término técnico en Jenofonte o de que sea este el único que hable de hypomeiones inferiores no me parece que tenga especial significado. La terminología social, lacedemonia, estaba plena de nombres comunes y los participios conferían un significado técnico, cual tresantes, los que tiemblan, agatheorgoi, los que obran el bien, neodomedeis, los recientemente emancipados. Fin de nota. Si se les permitía seguir con vida,
todos los espartanos varones eran ya desde el nacimiento estrictamente iguales con dos excepciones. 1. Dos de ellos eran herederos potenciales a la realeza. 2. Algunos detentaban mayores bienes de fortuna que otros. Eran los ricos, antropoi, olbioi, como escribe Heródoto, los adinerados, plusoi, de los que habla Jenofonte, que cargaban con el suministro de pan de trigo para la Sisitía, o los ganadores de las competiciones olímpicas de carros, de los que, según el catálogo de Moretti y en el tiempo en el que he fijado mis límites, hubo 11. De estos, uno fue un rey y otro la hija de un rey. Por ser iguales, se entendía el compartir un ciclo vital común y bien definido, el cual incluía 1. Una instrucción común, formalizada y obligatoria, destinada a inculcar la obediencia, el valor, la disciplina y las habilidades de un militar de profesión. 2. Una única vocación u ocupación, a saber, la de hoplita u oficial. 3. La seguridad económica y la franquía completa de las preocupaciones monetarias al estar todas las ocupaciones productivas y auxiliares en manos de dos distintas categorías de vasallos, los hilotas y los periecos. 4. Una vida pública, antes que privada, en una comunidad enteramente masculina con un máximo de conformidad y antiindividualismo. Estructuralmente, sin embargo, el sistema engendró dos ulteriores, inevitables e íntimamente relacionadas desigualdades, aparte de las inherentes a cada individuo desde su nacimiento. Una era la desigualdad no muy tangible pero real al fin, resultante de los variados éxitos del interesado en la agogé, los juegos, la caza o la guerra. La otra surgió de la necesidad de elegir caudillos y de aunar minorías, no solamente en el vértice de la pirámide, reyes, éforos y jerusía, sino también en las unidades militares más pequeñas y, a causa de la agogé espartana, en las cofradías basadas en la edad que comenzaban en pronta fecha. Ese amor a la victoria, filoniquía, del que Jenofonte nos habla, producía tanto triunfadores como ganadores, evidente hecho que los estudiosos modernos dejan a menudo en la sombra, escribiendo a continuación como si todos los miembros de tal sociedad hubieran sido ganadores de premios. Todo este estado de cosas se hallaba masivamente fortificado en lo psicológico tanto como en lo institucional. Al vivir en público tan luenga porción de sus existencias, los lacedemonios resultaban más intensamente susceptibles que la mayoría de los demás pueblos a las presiones de la opinión pública y al tramado de castigos y recompensas, con la gran preponderancia que en la niñez cobraban los castigos corporales y en la vida adulta una variada e imaginativa gama de expresiones de disfavor social que llegaba incluso al ostracismo. Todo había de verificarse con miras a su pública utilidad, incluso la religión y los ritos de passage. Quizá el ejemplo más concluyente sea el de la transformación de las cripteia. El antiguo rito de iniciación a los 18 años de edad fue racionalizado, esto es, reinstitucionalizado al asimilarse a una nueva función policial ejercida por un joven cuerpo de élite. Es significativo que ejercer la función de policía sobre los hilotas fuera uno de sus encargos. Nota: en general sigo la interpretación de la cripteia, obra de H. Gemer, Curoa e Curet. Aristóteles, de acuerdo con Plutarco, Licurgo, vinculaba enteramente estas prácticas a la vigilancia de los hilotas, pero que esta es una inferencia en demasía parca, podemos deducirlo legítimamente de las cuidadosamente veladas generalidades
que nos brinda Jenofonte de los pocos detalles que poseemos acerca de la represión de la revuelta de Sinadón y, si estos no son fidedignos, de la referencia a los cripteia que aparece en Plutarco. Por otra parte, no estimo que el silencio de Platón y los escolios presentes en este pasaje nos autorice a rechazar la tradición aristotélica como una pura invención que refleje la imagen propia del mundo exterior de la brutalidad espartana practicada contra los ilotas. Fin de nota. Parte importante de este armazón era negativa, por decirlo así, al consistir en la reducción al mínimo estricto de las fuerzas centrífugas y subversivas del apego a la propiedad y a la familia. Podemos permitirnos ser más sociólogos y menos moralistas que Jenofonte, por ejemplo, a la hora de analizar las funciones del régimen lacedemonio en esos dos fundamentales extremos. La propiedad. En este punto no se hace necesario un comentario detallado, aunque habré de referirme en la sección siguiente a las desigualdades de riqueza. La familia. Una mera enumeración de ciertos ritos e instituciones basta ya para revelarnos el calibre del esfuerzo para transferir la fidelidad desde la esfera familiar a las distintas asociaciones masculinas. Los pasos tomados para asegurar la procreación, con los que Jenofonte abre su Constitución de Esparta, el derecho de todo padre o en realidad de todo varón adulto a ejercer la autoridad sobre cualquier muchacho, la ceremonia matrimonial particularmente desprovista de alegría con su extraño ritual de trasvestimiento, la vida en los cuarteles. La familia en suma queda minimizada en cuanto a unidad, ya fuera de afecto o de autoridad, y reemplazada por agrupaciones de varones que ocupaban su esfera. Las divisiones por edad, las parejas homosexuales entre varones adultos y jóvenes, uniones entre comillas platónicas o no, los cuerpos de élite, la sisitía. Quizás merezca la pena mentar dos detalles aquí, aunque a ellos tornaremos al final. 1. Las divisiones por edad comportaban ramificaciones inusuales en estos casos. Ignoramos precisamente cuáles eran sus efectos, pero al menos su complejidad acrecentaba grandemente las oportunidades de reforzamiento ritual. 2. Al comenzar la vida adulta, el espartano se divorciaba al menos parcialmente del grupo en el que le incluía su división por edad, merced a la práctica de la adopción individual en un sisitión. Todo mecanismo que corre una agrupación natural fuera la de la familia o la de la división por edades puede verse como un modo más de fortificar la estructura de todo en pugna con sus partes individuales. Tamaña armazón resultaba necesaria, en parte al menos, porque los iguales se veían en última instancia asediados en un marasmo de desigualdades. En todos los niveles existían caudillos y élites. Los principios primarios de la selección eran la designación y la adopción por votación de los que ya eran miembros de un grupo dado y nunca ha de subrayarse la elección a suertes, el mecanismo típicamente heleno de imponer la igualdad. Todos los homoioi eran elegibles en principio y ese era el hecho que distinguía el ejército lacedemonio de los que, cual el prusiano, tenían un cuerpo de oficiales procedentes únicamente de una élite preexistente y exclusiva. El resultado final, sin embargo, era el mismo en un importante aspecto. Existía una cadena de mando en la que el síndrome autoridad-obediencia se manifestaba únicamente en una dirección, de arriba a abajo. De seguro que existieron dos excepciones en este método de selección. Tanto la jerusía como los éforos se escogían en competición abierta. Lástima que prácticamente nada sepamos acerca de tal procedimiento o de los hombres por él elegidos. ¿Eran por lo general los mismos que ya se habían encumbrado a la pirámide social mediante las votaciones de los miembros existentes en cada organismo? Eso es lo que cabe esperar de una sociedad de esta guisa y en breve tornar a esta cuestión. En la medida en que el éxito de un sistema ha de medirse según el rasero de sus victorias militares, el veredicto debe ser en este caso favorable, obviamente. El ejército lacedemonio era mejor que cualquier otro, con mayor resistencia y capacidad de maniobra, gracias a sus condiciones físicas superiores, su mejor adiestramiento
y disciplina y su más alto grado de obediencia. Parece como si el pensamiento se hubiera visto confinado a la organización militar. Al menos eso es lo que parecen sugerirnos sus no infrecuentes cambios de estructura. De otra parte, no se evidencian intereses por la táctica o las armas que fueran más allá del mantenimiento de ambas al mejor nivel tradicionalmente conocido. La producción y distribución de las armas sigue siendo un misterio. Creo que podemos entender que la provisión de metales y la manufactura de las armas eran la responsabilidad y también el privilegio de los periecos. Sin embargo, ¿cómo obtenía el lacedemonio individual sus armas y su armadura? La concepción helena tradicional del hoplita como el ciudadano o meteco con suficientes medios de fortuna para equiparse por sí mismo no cuadra aquí. Todos los espartiatas alcanzaban ese nivel, pero ninguno tenía acceso a los mecanismos de mercado propiamente dichos. La opción es, pues, A. La provisión individual de manos de periecos mediante pago en especie o, concebiblemente, en hojas de hierro, y B. La provisión y distribución por obra del Estado. Por mi parte, no conozco ningún texto de la antigüedad que nos proporcione la respuesta. Tampoco la arqueología nos sirve de gran cosa en ausencia de excavaciones sistemáticas de una comunidad de periecos. Basados en los escudos, es posible sostener ambas hipótesis, pues todos tenían grabada una lambda en su superficie, pero muchos, por no decir la totalidad, portaban también una insignia personal. Mi preferencia se dirige a la provisión por parte del Estado, porque la otra opción no parece lo suficientemente fiable y porque, en efecto, poseemos evidencia textual de que, una vez que el ejército partía en campaña, el Estado aceptaba la responsabilidad de las reparaciones y sustituciones, como debía haber hecho para la provisión inicial de armas en el territorio nacional, siendo el caso de que los hilotas también estaban enrolados como hoplitas. 3. Todo esto por lo que hace al tipo ideal. En la práctica real, el sistema estaba pleno de tensiones y anomia. 1. El ejército espartano, para comenzar, no siempre contaba con los efectivos suficientes para cubrir sus necesidades que eran más la causa del sistema mismo que no las consecuencias de éste. Los periecos constituían una parte integrante del ejército hoplita y por lo menos en magnas ocasiones como la guerra del Peloponeso, también se enlistaba un número considerable de hilotas y ex-hilotas, neodamodeis. No sé cómo se habrá de responder al importante interrogante acerca del modo en el que se escogía a los hilotas y se les adiestraba para luchar como hoplitas, o qué posible relación guardaban con los misteriosos motaques. Por lo general, a los espartanos los acompañaban ordenanzas o asistentes que eran hilotas y no vemos por qué había de resultar un problema al emplear a tales gentes como tropa auxiliar de arma ligera. El adiestramiento de un hoplita, sin embargo, no podía llevarse a término de manera tan casual. Su esencia era el movimiento en formación y era por su habilidad única en este particular, por lo que los autores antiguos tanto alababan a los lacedemonios. Los hoplitas hilotas y ex-hilotas, a buen seguro, constituían una seria debilidad dentro del sistema, tanto en lo psicológico como en el ámbito concreto de su funcionamiento. 2. Para Aristóteles, el vicio más grave era el de la corrupción financiera. Quizá pensaba sobre todo en la mutada Esparta de los últimos años del siglo IV, pero ya en Heródoto el cohecho es uno de los temas principales. La infraestructura tenía sus fallos. El régimen de propiedad y herencias, como el sistema político, era un compromiso. Por más fuertes que las presiones de la austeridad y el rechazo de toda actividad económica pudieran haber sido, lo cierto es que resultaron insuficientes para vencer completamente las contrapresiones de las desigualdades en riqueza o el miedo al empobrecimiento en razón del número de vástagos o por otras causas. La prohibición de actividades comerciales, crematismos es el vocablo que Jenofonte cuidadosamente escogió,
no eliminaba el deseo de poseer riquezas, ni la habilidad en el emplearlas, ni siquiera si tal prohibición podía llevarse a la práctica de una forma perfecta. La afirmación de Jenofonte de que la posesión de oro y plata estaba prohibida ha de entenderse, a mi parecer, como referencia únicamente a las monedas, tal como implica su contexto. Pero el oro y la plata tenían otras funciones que nos revela Heródoto, quizá inconscientemente, cuando en su narración hace uso del viejo y típicamente homérico término de keimelon, tesoro, al contarnos cómo el rey Aristón adquirió su tercera esposa, la madre de Damarato. El dinero acuñado no es esencial para proceder a operaciones de cambio y éstas sí existían en Esparta. Incluso si por alguna razón no se quisiera aceptar la exactitud de la inclusión de Tucídides del comprar y vender como actividades que el lacedemonio tenía vedadas cuando sufría la pérdida de sus derechos civiles, no puede pasarse por alto la evidencia que poseemos sobre Damonón y su hijo Enimacrítedes, ambos competidores en los Juegos que realizaron una ofrenda a la Atenea Calquíocos, probablemente a mediados del siglo V a.C., mentando sus 20 o más victorias. El texto acentúa el hecho de que estos vencieron la competición con sus propios caballos y carros, y estos últimos hubieron de ser adquiridos mediando un intercambio de riquezas de alguna índole. Presumiblemente, y a despecho de todas las presiones, era factible mantener cierto equilibrio en tanto los lacedemonios se mantuvieron encerrados en la seguridad de su mundo. Pero esto ya no era así cuando trascendían sus límites. 3. Existía una tensión estructural dentro del propio grupo de los dirigentes y acerca de quienes accedían a él. No me ocupo aquí de los desacuerdos acerca de las opciones políticas que son inevitables siempre que la función rectora es compartida. Los ejemplos son abundantes, como por ejemplo la política a adoptar con respecto a la situación de Atenas tras la caída de los Pisisástridas, o si había de entrarse o no en alianza con los atenienses en el año 431, sino de las tensiones inherentes a las posiciones mismas, a los esfuerzos por alcanzar un puesto de mando y mantenerlo y acrecentarlo después. No hemos de dejarnos engañar aquí por la obsesión helena del legislador. La revolución del siglo VI hubo de implicar la estabilización de alguna forma de equilibrio entre los elementos sociales que existían entonces, y este equilibrio significó el fracaso a la hora de instituir un principio de mando unificado. De aquí que hubiera reyes hereditarios, ancianos escogidos para el consejo y éforos, y dirigentes designados en otros niveles. Tampoco aquí deberá engañarnos otra obsesión griega, a saber, la de la constitución mixta. En lugar de un equilibrio, lo que se dio en verdad fue un conflicto permanente que no podía aligerarse por medio de esa confianza en sí mismo y esa estabilidad que engendra, por ejemplo, una casta exclusivista de caudillos. Incluso los reyes, en palabras de Aristóteles, estaban obligados a propiciarse demagogei a los éforos. El leitmotiv de esta situación no estribaba, a mi entender, en un conflicto entre reyes y éforos en cuanto tales, tanto como en una pugna entre hombres de energía y ambición, quienes estaban imbuidos de un excesivo amor a la victoria, tal un Lisandro y un Cleómenes, reales y potenciales, y los demás. Una de las fuentes de estasis, apuntaba a Aristóteles, era el tratamiento deshonroso que recibían hombres de virtud de manos de otros, cuya virtud no era mayor, pero sí su nombradía, y el ejemplo específico que ofrecía el filósofo era el del tratamiento de Lisandro por parte de los reyes. Que estos constituyeran en la Esparta clásica una fuerza de desunión persistente, de índole y magnitud especiales, está fuera de discusión. Lo que, sin embargo, merece destacarse es que, por decirlo así, aquellos eran factores potencialmente contrarios a la unidad por definición,
que su existencia misma constituía una contradicción con referencia al ideal tipo lacedemonio de la igualdad. Cleómenes I, escribe Heródoto, no reinó en virtud de su propia valía personal, sino por herencia. Esto ya lo resume todo, dado el apuntalamiento psicológico consistente en nacer destinado para una alta magistratura y las varias prácticas carismáticas e institucionales asimiladas a la realeza espartana. Heródoto sabía lo que decía cuando escogió el calificativo de bárbaro para designar los ritos funerarios de los reyes. Dependía únicamente de la personalidad de un rey individual el que él resultara una fuerza favorecedora de la paz o la discordia cívica, o bien que no detentara poder alguno. El principio hereditario también nos hace incluir a la institución familiar en este cuadro, de nuevo en violación del ideal lacedemonio. Las varias maniobras que registra la historia destinadas a propiciar la carrera de los hijos u otros parientes de los reyes, maniobras que incluían las típicas alegaciones de ilegitimidad, pertenecen a las cortes de los tiranos y monarcas del mundo bárbaro y no de la polis helena. A continuación se precisa considerar si la parentela no desempeñaba también su papel en las luchas por el mando que tenían lugar fuera de la realeza. Ya propuse arriba mi conjetura de que los hombres escogidos por la jerusía, los cargos de éforos y las magistraturas eran aquellos que antes habían llegado a la cúspide de la pirámide social mediante los procedimientos de designación. En un sentido formal, todos los homoioi resultaban igualmente elegibles. Sin embargo, ¿lo eran en la práctica? ¿Quiénes entonces eran aquellos varones que Heródoto llamaba entre los primeros por su cuna? ¿Y qué quería decir Aristóteles al afirmar que la elección para el consejo era oligárquica, lo que asimismo implica la manipulación, mientras que cualquiera podía ser elegido para desempeñar el cargo de éforo? Verdad es que tales textos son sobremanera raros. La referencia más común es a este o aquel individuo que es o desea ser el primero o estar entre los más poderosos, lo que por necesidad no significa otra cosa sino que aspiraba a conseguir el mando por sus propios medios. Pero ahí están esos pocos textos y dicen lo que sin ellos ya habríamos podido conjeturar, a saber, que existían familias incapacitadas para influir en los procedimientos de designación en favor de sus propios miembros, comenzando con las primeras ocasiones que se presentaran desde la infancia misma. Significa esto que en realidad se desarrolló dentro del sistema mismo un elemento de aristocracia hereditaria que, aunque estaba lejos de ser exclusivo, no por ello dejaba de ejercer notable influencia. Y no abrigo dudas sobre que aquí también desempeñaría la riqueza su papel, como Heródoto implica. Otros había, aparte Cleómenes, que lograron obtener puestos más arriba o más abajo en la jerarquía en virtud de su nacimiento antes que de su capacidad. Es inevitable que, en una pugna por el mando, los desacuerdos en la política reflejen cálculos de ventaja personal en la lucha misma, tanto como cálculos sobre la deseabilidad de una opción política determinada en cuanto tal. Es ineludible que los reflejen y que se confundan con ellos. A las veces se llevaron ante el pueblo en asambleas tales divergencias y ello nos plantea una ulterior interrogante sobre la cuestión de la igualdad y la desigualdad. Ya ha pasado el tiempo en que el historiador serio o el científico de la política piensa de acuerdo con concepciones liberales del XIX al intentar comprender el comportamiento en las urnas, concepciones entre las que estaba la imagen del hombre razonable que sopesaba los problemas racionalmente, franco de todo prejuicio, presión o emoción. Es legítimo, empero, que nos preguntemos si existía algo en la estructura de la comunidad lacedemonia que haga ese enfoque del sujeto razonable menos aplicable aún, más caricaturesco que si, por ejemplo, lo refiriéramos a una asamblea ateniense. Formularé la cuestión con los trazos más gruesos. ¿Podemos imaginarnos que el obediente y disciplinado milite espartiata
abandonara sus hábitos al uso en tales ocasiones en las que se le convocaba no como soldado, sino como ciudadano, para escuchar discusiones entre los que hallaría a los que de otra manera se le había enseñado a obedecer pronta y ciegamente? No creo que contemos con evidencias que nos justifiquen una respuesta concreta, pero presumo que la asamblea lacedemonia se encontraba mucho más frontera a la reunión homérica que no a la junta ateniense en cuanto a funciones y psicología. Arquídamo y Estenélidas se emplazaban mutuamente entre los ciudadanos reunidos de la forma en que lo habían hecho Agamenón y Aquiles. Ello no es una discusión franca, mas tampoco constituye un juego de marionetas. Cuando los caudillos discrepaban en cuestiones de política, alguno tenía que tomar la decisión y este alguien era el pueblo en la asamblea. 4. Existía demasiada movilidad social en ambas direcciones, demasiada, entendámonos, para una sociedad que en principio era completamente cerrada y rígida y que, por esta razón, carecía de los mecanismos y la psicología necesarios para ajustar esos elementos móviles en los nuevos estratos de la jerarquía que a ellos cuadrasen. A. Hubo espartanos que perdieron su estatus y que, sin embargo, siguieron siendo miembros de su comunidad en una posición curiosamente inferior, en cuanto distintos de los exiliados. Tales casos no siempre correspondían a fracasos económicos, hombres que no podían mantener sus aportaciones dinerarias para el sitio. Un descenso en el rango también podía seguir a una falta en algún estadio de la agoge o en la batalla o a la pérdida de derechos civiles y demás. B. Existieron hilotas que ascendieron en rango, muchos incluso que llegaron a conseguir la pertenencia al damos o cuerpo de ciudadanos, pues no otra cosa significa el término neo-damodeis, por más connotaciones de inferioridad que nos plazca buscarle. Por lo que a mí respecta, me veo francamente desasistido a la hora de visualizar esa capa de la población, cómo vivían e incluso muchas veces dónde vivían. Los hilotas que combatieron bajo el mando de Brasidas, refiere Tucídides, recibieron en un primer momento la autorización de residir donde les placiese, pero después se les asentó con los Neodamodeis en Leprión, en la frontera de la Élide, para que sirvieran de parachoque contra los hostiles habitantes de aquella comarca. Ni Tucídides ni ningún otro nos explica qué significaba en la práctica ese residir donde les placiera y ese ser asentados, o dónde y cómo los espartiatas degradados vivían. Que todos estos grupos constituyesen una tuerca mal engrasada en el engranaje del sistema es algo de por sí evidente. A los prisioneros lacedemonios que en Efacteria se rindieron a los atenienses, su régimen los trató como tales con su liberación, lo que también se explicaba sencillamente porque podían contar con la pérdida de sus derechos civiles. Es un hecho harto interesante que este grupo procediese de las primeras familias espartanas. Con todo, es menester dejar sentado que si tomamos por separado ni consideramos conjuntamente, pudieron estos elementos desplazados destruir el régimen de una forma directa. Solo tenemos noticias de un solo intento real y el tal acabó en un fracaso, la revuelta abortiva que capitaneó Sinadón en el año 397 a.C. Algunos aspectos de esta revuelta son claramente simbólicos. El mismo Sinadón había sido empleado por los éforos en misiones secretas. Aristóteles nos lo describe como hombre valeroso, Androdes. Convendría que nos preguntásemos si Aristóteles poseía más información que la que nosotros tenemos para justificar ese quizás sorprendente adjetivo. Cuando se le interrogó por qué había conspirado, la réplica de Sinadón fue que, para no ser inferior a nadie en Esparta. Como resulta apropiado, los principales agentes que se emplearon para sofocar la revuelta antes de que ésta comenzase
fueron sacados de aquella joven guardia de élite. 5. Por último, y por prurito de completitud, mencionaré sin discusión dos fuentes más de tensión dentro de la sociedad lacedemonia: A. Las mujeres y B. La experiencia en el extranjero. 4. Hasta aquí he dicho muy poco acerca de los guerreros o la guerra. La paradoja es que el militarismo en Esparta tocaba cotas más bien bajas. Entre las más de 100.000 figurillas de plomo que se han encontrado en las ruinas del santuario de la Artemisa Ortia, ni los soldados ni las armas son hallazgos especialmente destacables, aunque existieron. No había allí ni juegos de guerra ni tumbas de guerreros. Estas últimas desaparecieron abruptamente en todo el orbe griego, con la excepción de unos pocos casos en sus bordes, más o menos por las mismas fechas en que hizo su aparición en Hoplita, esto es, con la extensión de la función militar del aristócrata heroico a un sector más amplio de la población. Parece incluso que los espartanos no incluyeron la expulsión del ejército entre los castigos por una falta militar. Por lo menos eso es lo que se desprende de la narración de Heródoto sobre Aristodamo, el superviviente de la Termópilas, al que se permitió morir con gloria en la batalla de Platea, aunque esto no fuese reconocido oficialmente, y los hombres que se rindieron en Efacteria, aunque temporalmente privados de derechos cívicos, muy pronto los reconquistaron. No hay huella de ese hábito guerrero característico, por ejemplo, de los asirios, esa tendencia de buscar batallas simplemente porque ese es el oficio de un soldado. Después de la Segunda Guerra Mesénica y la Revolución del siglo VI, Esparta estaba, si acaso, menos pronta a ir a la guerra que los demás estados helenos. Los corintios no se equivocaban cuando, en la narración que en su primer libro Tucídides nos ofrece, se percataron particularmente de ese punto. Si consideramos la totalidad de Laconia y Mesenia como una unidad, entonces, evidentemente, hallamos una estructura social piramidal en cuya cúspide encontramos a la élite militar lacedemonia. Sin embargo, no era una élite militar en el sentido de los Junkers prusianos o incluso del batallón sagrado de Tebas. En su lugar, habremos de pensar en un sistema cerrado, conceptualmente, como un todo, el cual tenía una función militar, pero no un sello completamente militarista. Empleo estas palabras recordando la distinción efectuada por Alfred Bax, según la cual el modo militar está caracterizado por una concentración primaria de hombres y materiales para conseguir objetivos específicos de poder con la mayor eficiencia. El militarismo, de otra parte, presenta un ancho abanico de costumbres, intereses, prestigio, acciones y pensamientos relacionados con el ejército y la guerra y que, sin embargo, trasciende los puros objetivos militares. En un sentido, ambas cosas son visibles en Esparta, pero otra cita del libro de Bax nos mostrará por qué arriba he escrito que la sociedad lacedemonia carecía de un sello completamente militarista. Bax continúa: un ejército organizado de manera que sirva a los militares y no a la guerra es militarista. También lo es todo cuanto en un ejército no constituye preparación para la guerra, sino que existe meramente para la diversión o para satisfacer caprichos propios del tiempo de paz, como es hoy el caso con el mantenimiento de un anacrónico cuerpo de caballería. Asimismo, las empresas que apunten solo a la nombradía y la reputación de los caudillos, que reducen la fuerza de combate de un ejército y lo minan desde dentro, pertenecen a esta clase. Estas líneas pueden concebiblemente describir el estado de cosas bajo un Cleómenes I, por ejemplo, pero este monarca fue rechazado por su comunidad. No es hasta el siglo IV a.C. cuando entre los autores helenos ya se vuelve un insistente lugar común el describir el estado espartano como un campamento militar, que el único objetivo del legislador era la guerra, que en consecuencia los lacedemonios están en exceso atrofiados para todos los demás campos de la actividad humana, o bien, al contrario, se los
loaba por esas estrechas cualidades que se hacían acreedoras de la condena tanto de Platón como de Aristóteles, que, en suma, no solamente eran eficientes soldados, sino también excesivamente militaristas. Todo esto es bien sabido y no requiere reiteración, mas no será superfluo si estará desplazado decir que este cuadro, incluso en los autores del siglo IV, dista de ser exhaustivo. ¿Por qué Platón, que criticó a Esparta tan duramente en el libro octavo de su República, no la condenó sin más? ¿Por qué al contrario escogió a un lacedemonio para formar parte de ese trío que en las leyes elabora el nuevo Estado? La respuesta, evidentemente, es que para Platón, Esparta tenía mucho que ofrecer a pesar de su unilateralidad, no en sus leyes e instituciones estrechamente concebidas, que apenas sí se reflejan en el libro platónico, sino en su concepción fundamental de una comunidad total, en su eumonía, tanto como en su forma de vida que él deseaba ver obra de sus elementos militaristas, pero no de la función militar. Por mucho tiempo y a pesar de todo, Esparta había sido un bastión contra la tiranía, tanto en lo interior como en lo exterior. Tal vez esta afirmación no era muy cierta, sobre todo en lo que atañe a las actividades de los lacedemonios en el extranjero, mas la tal constituía una firme creencia de muchos helenos y se repetía ad nauseam. Píndaro lo creía así. En los poemas que de él nos han llegado no se evidencian muchas referencias a Esparta, pero las que hay son más significativas de lo que pudiera hacernos creer su parquedad, precisamente porque todas son gratuitas. En efecto, Píndaro no escribió ninguna oda para los vencedores lacedemonios y por lo tanto no tenía por qué mentar a Esparta en sus versos. En la primera Pítica, al celebrar la victoria de Hierón I de Siracusa, el poeta comenta con estos versos la nueva fundación que su patrón ha establecido en las faldas del Etna. Esa ciudad en libertad alzada por los dioses y el mando de Hilo y los descendientes de Pánfilo, y también aquellos que son progenie de Heracles, quienes habitan en las faldas del Taigeto y quieren respetar por siempre los decretos de Gimio, los dorios, con tu ayuda, de Zeus, que este pastor de hombres, a la vez que su hijo, glorifique a su pueblo y lo lleve a la paz y la armonía. Sobre estos versos se han escrito y se siguen escribiendo considerables despropósitos. Si en el sentido estricto de la palabra Píndaro tenía algo político en mente, entonces esto no era sino un recordatorio de la tradición antitiránica de los lacedemonios. En Píndaro no hay nada más, ninguna sugerencia de que, de alguna manera, la espartana fuera una comunidad especial o única, y en particular que no era militarista en un sentido que la destacase de los estados y aristocracias de la vieja escuela en la que se encontraban los valores que él perseguía. Excelentes son allí en consejos de ancianos, y en las lanzas de los mancebos, y en los coros, y en la musa, y en la gloria. Eso se canta sobre Esparta en otro fragmento. También se podía decir lo mismo de Tebas, Tesalia, Egina o Cirene, o incluso de la Atenas, que a sus ojos representaban hombres como Milcíades y Simón. Tampoco la versión que hallamos en Heródoto es muy diferente, por lo que toca a la cuestión principal. En razón del tema de su narración, Heródoto estaba obligado a subrayar el adiestramiento militar de los lacedemonios y su obediencia infalible a la orden de jamás retroceder en la batalla. Siendo quien era, también estaba obligado a detenerse en algunas curiosidades, como los honores y rituales que rodeaban a los reyes y los castigos que esperaban a los cobardes. Heródoto era muy sensible y a las veces muy sutil, pero con los matices que distinguían unos estados griegos de otros. Pero aún así, tales matices distaban mucho de aquella Esparta totalmente extraña que evidenciaba el espejismo del siglo IV. Para él
El orbe heleno se dividía en dos tipos de comunidades, las que estaban regidas por tiranos, a las cuales condenaba, y en las que existía el autogobierno. Estas últimas, a su vez, podían ser totalmente democráticas o no serlo, y Esparta era el ejemplo más poderoso, más importante y más digno de estudio de entre las que no lo eran. Me he extendido un poco acerca de la manera en que se clasificaba a Esparta en el contexto de las demás poleis griegas, porque resulta esencial esclarecer qué es lo que en realidad había de diferente y único en ella. Al comienzo de este artículo ya senté que no deberíamos pensar en los varios y los conductores de la historia lacedemónica como algo monolítico en su evolución y desarrollo. Si observamos esos elementos otra vez, en esta ocasión desde el ángulo de su familiaridad o rareza, hallaremos, hecha abstracción de los detalles, el siguiente panorama. 1. La institución de los hilotas no era absolutamente extraña. La encontramos en Tesalia, en Creta, en Sicilia y probablemente también existía en las zonas de colonización griega del valle del Danubio y del Ponto Euxino. 2. La maquinaria del gobierno lacedemonio tenía a buen seguro sus peculiaridades, pero aparte de los reyes, ninguna otra de importancia que legítimamente pudiéramos llamar única en el orbe helénico. 3. Toda comunidad griega tenía sus rites de passage en el nacimiento, en el umbral de la vida adulta, en el matrimonio, en la muerte. Las variantes eran infinitas y considerados aislados, los únicos datos que en los ritos lacedemonios se destacan son su mayor frecuencia y su énfasis quizá más acentuado en la brutalidad y los castigos físicos. 4. Nada hay absolutamente en los cultos espartanos o en sus prácticas rituales que, a mi conocimiento, sea merecedor de mención en el presente contexto. 5. Ni siquiera las sisitía o las divisiones por la edad eran de por sí instituciones únicas. Este último punto precisa cierta consideración. En todas las sociedades humanas se da alguna forma de asociaciones de compañeros de mesa. La relación del sisitión con las divisiones en base a la edad están específicamente atestiguadas en varias comunidades helenas y tenemos todas las razones para sospechar que nuestra información es incompleta y fragmentaria. Las divisiones en base a la edad, a su vez, son comunes en diversas circunstancias. En el ejército generalmente se emplean siempre que se procede a un reclutamiento, tanto para el adiestramiento inicial como para la incorporación a filas cuando se precisan esos contingentes. De otra parte, entre los jóvenes de tiempos helenísticos y romanos se dio una proliferación de asociaciones precisamente en el periodo en que ya habían perdido toda función militar y en su lugar se volvían al gimnasio y la palestra. El amor de la victoria también podía manifestarse en lo deportivo, tanto como en lo militar. Píndaro así lo atestigua. Lo que constituía una peculiaridad única en Esparta era la manera en que estos elementos se combinaban para formar una estructura coherente y lo que constituía su mecanismo organizador central, o sea, la agogé. Es menester insistir en que nada hay inherente a las divisiones en base a la edad que haya de concluir en la agogé lacedemonia o incluso en su ética de obediencia y autoanulación ante los intereses del Estado. No existen razones evidentes por las que una división en organizaciones de jóvenes y viejos hubiera de evolucionar hasta dar en la complejidad del sistema de las edades de los lacedemonios. Lo que es propio y único de Esparta son esa complejidad y esas funciones, y no la división en cofradías de jóvenes y ancianos. Tampoco se evidencian razones por las que la institución de los hilotas hubiera de conducir precisamente al sistema espartano, y así pasa con cada uno de los elementos de este. Pero cuando tal sistema finalmente salió a la luz, cada uno de sus elementos fue reinstitucionalizado en un proceso que nunca concluyó del todo. Y así fue inventada la agogé.
Esta última parte es pura especulación, evidentemente, pero de todos los elementos del sistema lacedemonio, la agogé es aquel del que más arduo será hallar huellas en nuestro primitivo registro griego de tradiciones, o sea, el único que podamos decir que la sociedad espartana fabrica. Por esta razón me siento inclinado a inferir que, en cuanto modelo de vida para los jóvenes y como intento de fijar la conducta e ideología del espartano individual para todo el tiempo que durará su vida, la agogé fue una invención tardía, independientemente de los vetustos que pudieran ser algunos de los ritos de iniciación y otros aspectos externos que en ella encontramos. Eran la agogé, en fin, y la eumonía que se pensaba resultase de esta, las que fascinaron la imaginación de los helenos y las que estaban en el corazón del espejismo espartano. Como dice el ateniense de Platón en las leyes, una de las más perfectas de vuestras leyes es esa que prohíbe terminantemente a vuestros jóvenes el inquirir si cualquiera de ellas es justa o no. El único fenómeno que sigue siendo un completo rompecabezas es la supravivencia de la monarquía, o peor aún, de una monarquía dual. No puedo ofrecer ninguna explicación, pero sugiero que la palabra supravivencia no es precisamente la adecuada. ¿Qué sabemos de los reyes o la realeza lacedemonios anteriores al legendario Menelao o León, o incluso de Cleómenes I? Las genealogías y las narraciones que nos transmite Plutarco no nos sirven de mucho en el campo de la historia estricta. Las prerrogativas en los sacrificios y demás eran lugares comunes en Grecia siempre que alguien se hallara investido de la función sacerdotal, independientemente de su título. Una guardia de honor constituye institución tan obvia que una y otra vez pudo, y en efecto así fue, ser fundada en el curso de la historia. Las raciones dobles en la Sicitía no son en realidad lo mismo que las prerrogativas homéricas, independientemente de la frecuencia con que se concediesen, y sobre todo los ritos funerarios, eso que Heródoto estimó como lo más extraño en la institución de los reyes espartanos, no puede en ningún sentido constituir reliquias del pretérito, en razón de que no conocemos precedente alguno en la tradición helena ni lo conocía Heródoto, quien por eso los llamó bárbaros. Se puede, cuando menos, defender la hipótesis de que la realeza lacedemonia, en la forma en que nosotros la conocemos, sea tanto o más el producto de esa revolución del siglo VI, estimulada por los fracasos de la guerra o la segunda guerra mesénica, cuando de la inercia, lo que, en ausencia de una explicación, tenemos el hábito de llamar supravivencia. Nos queda, en fin, otro aspecto irregular que observar en la comunidad lacedemonia. Ningún otro estado heleno era un estado territorial como este, en el que polis y territorio no eran sinónimos, por así decirlo, en el sentido en que lo eran Atenas y el Ática, en el que la polis, al menos idealmente, consistía en una sola clase de iguales rectores de una población relativamente numerosa de súbditos. La Segunda Guerra Mesénica fue también decisiva en este respecto. Después, la función militar se convirtió primordialmente en una función de policía destinada a enfrentarse con un enemigo interior antes que con enemigos exteriores, reales o en potencia. De esta suerte, toda la sociedad estaba estructurada para cumplir esa función policial, de forma que pudiera conservarse la difícil posición de una clase rectora en aquellas especiales circunstancias. Incluso los esfuerzos empeñados en fundar y mantener la Liga del Peloponeso, aunque hubieran menester de repetidas acciones militares, pueden ser adecuadamente descritos como parte de la función policial. La tragedia de la Esparta ulterior procedió de una causa ya conocida, el que aquella comunidad no existía en un vacío. Las invasiones persas preludiaron lo que había de suceder en la guerra del Peloponeso. Casi contra su voluntad, Esparta se vio abocada a vastas operaciones militares, verdaderamente militares. Esto comportó severas presiones en la población
y una incorporación peligrosamente extensiva de los no iguales en el ejército, si es que no en la propia clase dirigente, ocasiones sin precedente para la ambición individual, numerosos viajes al exterior y una falla en la tradicional xenofobia, y la imposibilidad de hacer frente a las seducciones de la riqueza. El sistema no podía sobrevivir y en efecto no sobrevivió. Así pues, la gran paradoja final es que su éxito militar más sonoro destruyó aquel estado militar modélico.